Pues empezamos, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, pues pasamos a la última mesa redonda de la jornada y finalizamos también esta jornada en la que hemos compartido tantísimas cosas y vamos a hablar de qué podemos aprender de los grupos de restauración y tenemos con ello a Manolo Quesada de Solrentia y tenemos también a Gonzalo Alcoba de Mundo Franquicia. Y bueno, uno de los grandes temas que hemos tocado hoy es el del crecimiento, ¿no? Bueno, seguro que entre los asistentes y también entre las personas que nos están viendo en la grabación hay empresarios que se plantean crecer, ¿no? Con todos los retos que ello implica, ¿no? Y con todas las incertidumbres que implica el crecimiento también, ¿no? Vamos a ver, ¿qué podríamos aprender de los grupos de restauración? Porque esto lo que implica es un cambio cultural, ¿no? Pasamos de una cultura de establecimiento a una cultura de organización mucho más compleja, ¿no? Esto es un cambio cultural que hay que gestionar, ¿no? ¿Qué opináis sobre todo esto? ¿Se puede gestionar este cambio cultural? ¿Existe? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo aparte de cultural, también veo que es un cambio en la estructura organizativa sobre todo. Yo creo que lo que tenemos es que profesionalizar la estructura, pero mantener la identidad de marca. Intentando mantener esa identidad, generar valor, ¿no? Contratar, reforzar la estructura de la compañía, pero sobre todo generar valor en la empresa sin perder esa identidad. Yo, vamos, desde mi punto de vista, el crecimiento como financiero y que estoy, ¿no? Que soy, pues estoy muy sensibilizado con el crecimiento sostenible de las organizaciones, ¿no? Por un lado, este crecimiento tiene que apoyarse, lógicamente, ¿qué son unas finanzas sostenibles? Abrir un melón importante, que es el destinar parte de los beneficios que vamos obteniendo a la reinversión en el propio negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, hasta que no consolidemos, vayamos dando pasos y vayamos consolidando las distintas fases del crecimiento, que debe ser planificado, lógicamente, vamos a tener que dejar gran parte de los beneficios o parte de los beneficios en el negocio. Esto no todo el mundo lo entiende, porque tendemos a asociar un crecimiento en ventas con un crecimiento en beneficio, y no es tanto así. Sobre todo, como antes, el crecimiento suele ir asociado a unas mayores inversiones. Estas mayores inversiones tienen que dar un retorno. Y este retorno tiene que satisfacer a los que financian ese crecimiento. Entonces, se mezclan hay muchas variables que intervienen, hay muchos ingredientes en esta sopa. Y para que la sopa salga bien, todos los ingredientes tienen que estar coordinados, ¿de acuerdo? Aquí hablando de temas de restauración, ¿de acuerdo? Por un lado, concretando, tema financiero sostenible, dejar esa autofinanciación para hacer sostenible este crecimiento. Y por otro lado, quizá me meto ya en una parte más operativa, quizá, es una parte operacional, el crecimiento de las operaciones. Y desde mi punto de vista, un tema clave que afecta al crecimiento de las organizaciones son los procedimientos. Los procedimientos no son un documento que viene el auditor de calidad, lo redactamos, lo encuadernamos, lo ponemos en el intranet o en la mesa del responsable de operaciones y ahí se queda hasta el año que viene otra vez el de ENOR a hacernos la auditoría, ¿no? Son procesos vivos. Son procesos vivos que tienen que dar respuesta al día a día de las operaciones. De tal manera de, si hoy hay un responsable del restaurante que no viene porque se va a la competencia y entra otra persona, esa persona tiene que ser lo más autónoma posible en saber desarrollar todas las funciones que nosotros necesitamos que desarrolle y no tener que depender de nuevo del o del dueño del restaurante o de alguien para que lo enseñe. Es decir, que todo esté perfectamente organizado. Ahí tenemos los ejemplos de las cadenas de restauración de McDonald's y este tipo de cosas, donde hay una rotación de personal tremenda. Pero tú te puedes comer la misma hamburguesa en Málaga, en Madrid o la hamburguesa es la misma. ¿Por qué? Porque tiene los procedimientos muy bien estandarizados. ¿De acuerdo? Entonces, crecimiento sostenible financiero y crecimiento sostenible con procedimientos.
Estoy tan de acuerdo con lo que acabáis de decir y bueno, esto de los procedimientos, procesos que comentas, bueno, a mí hay una cosa que siempre me gusta comentar, ¿no? Que es que al final la transformación está muy basada en tecnología, personas y procesos. Voy a cambiar el orden. Yo diría personas, procesos y tecnología. Un poco creo que es la clave de todo, ¿no? Pero los procesos son críticos, ¿no? La tecnología lo que facilita, ¿no? Es que tú puedas estandarizar procesos o incluso aprovecharte de procesos ya estandarizados por tecnologías que tienen una experiencia, ¿no? Y que ahí las personas se apoyen y que puedan pues, hacer eso que tú comentas, ¿no? Que si un día alguien no está, pues que todo pueda seguir funcionando exactamente igual, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es uno de los grandes retos, ¿no? Que a la hora de crecer, que tiene que ver con cambio cultural, claro, te tienes que poner muchísimo foco en los procedimientos. Yo por eso antes decía que para crecer, ¿no? Que crecer es una decisión, porque tienes que movilizar recursos, hay que invertir, hay que obtener financiación, tienes que tomar buenas decisiones de inversión, aunque tengas la financiación, ¿no? Tienes que tener personas que sepan manejar esa inversión en la que acabas de poner dinero, ¿no? Pues todo esto pues es algo crítico que se tiene que manejar desde la gestión del cambio, ¿no? Desde la gestión del cambio y tener muy en cuenta que hoy en día pues hace falta flexibilidad en las organizaciones que se tienen que transformar y que las personas son la principal palanca para poder transformarse, ¿no? Y bueno, parte de ese cambio es la cultura financiera que decías, Manolo. Yo me parece que es crítico porque pasar de un establecimiento a una organización compleja implica un cambio o una conciencia financiera que normalmente no existe en el pequeño establecimiento, ¿no? Y yo creo que ahí normalmente hace falta pues, acompañamiento como cualquier cambio cultural. Al final esto es como todo en la vida, ¿no? Hace falta un acompañamiento para que tú puedas adquirir esa cultura, tomar decisiones correctas, montar herramientas, cosas que te vayan a servir para luego obtener un mejor rendimiento, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender de las buenas organizaciones en su sentido más humano, ¿no? Eso del compliance que decíamos, ¿no? De las grandes organizaciones que muchas veces son muy rígidas. Una ventaja con la que juega la pyme, ¿no? Y el mundo de la restauración es eminentemente pyme. Si se crece ya mucho, pues ya deja de serlo, ¿no? Pero sobre todo contamos con la virtud, ¿no? de que las empresas somos flexibles, tenemos potencialmente mucha flexibilidad y capacidad de adaptarnos a nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es importante, ¿no? Yo, otra cosa que creo que podemos aprender mucho, Gonzalo, seguro que tú de esto también nos puedes aportar, es, claro, cuando creces en restauración es porque abres más locales, ya sea bajo el modelo de franquicias, bajo un modelo de inversión propia, pero abres más locales. La deslocalización trae riesgos, porque la deslocalización lo que implica es que dejas de controlar el día a día de los estándares que tú has marcado para tu negocio, ¿no? Yo creo que ahí la tecnología te permite montar plataformas, ¿no? Que garanticen esos estándares, por una parte, y por otra también plataformas que te permitan disfrutar de los beneficios de la centralización, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una central administrativa del grupo, ya sea el grupo de franquicias o el grupo de restauración, en la que puedes negociar con proveedores, en la que puedes optimizar el margen que antes comentabas tú, Manolo, en tu ponencia, ¿no? Yo creo que nos coloca en una buena posición, ¿no? Y es algo que también hay que aprender a hacer, ¿no? Hay que aprender a visualizar el conjunto organizacional de una manera distinta, ¿no? ¿Qué opinas, Gonzalo? Claro, bueno, por una parte, de esa deslocalización lo que trae al final es tener muy claro los procesos que hay que mantener y los procesos que queremos llevar a nuestras franquicias o a los centros que se vayan a aperturar, ¿no? Al final, una vez que has desarrollado esos procesos, que esos procesos al final se establecen en un manual de franquicia o en un manual de procesos, ¿no? Valga la redundancia. Una vez que se han desarrollado, lo siguiente es el control. ¿Y en qué se basa el control? Bueno, pues en primero, generar posiciones de control, ¿vale? Como el controller, bueno, pues al final mediante auditorías va siguiendo y va estando encima de cada franquiciado y de cada local. Y luego también la plataforma de gestión, ¿no? La plataforma de gestión va a ser lo que te ayude también a manejar todos esos procesos, toda esa estandarización, porque te va a ayudar en cuanto a tanto procesos y procedimientos que se den en el local, como también en cuanto a formación, por ejemplo. Y luego que hablábamos del control y las auditorías, todo ese tipo de auditorías que se llevan a cabo en cada uno de los locales que se van gestionando son esenciales. Al final es una manera de mantener el cumplimiento de los estándares de marca y auditarlos y ver que todos se están siguiendo de una misma manera, ¿no? Como decíamos, lo primero también es la creación de esos manuales, a partir de ahí se establece una formación y luego ya para mantenerlo esas auditorías, tanto internas
como ese control y las visitas, como externas, empresas externas que también te pueden llevar a cabo esa auditoría. Luego, a partir de ahí, evidentemente, como decíamos, la plataforma de gestión, pues tanto para el control del personal, inventario, operativa, en el ejemplo del restaurante, ¿no? Que es esencial. Totalmente de acuerdo. Deslocalización de la venta implica reaccionar de una manera determinada. Centralización, en la corriente contraria, de las compras implica también activar otros mecanismos, ¿no? Y hay que tomar conciencia un poco de dónde estás y de lo que necesitas. Yo, en este orden de cosas, Manolo, te quería preguntar también por la transparencia financiera, que es algo que claro, cuando necesitas financiación, necesitas generar información financiera, ¿no? ¿Quiénes son los consumidores dentro de un grupo de restauración, ¿no? ¿Quién consume esa información financiera? ¿Por qué es bueno tener transparencia financiera? Bueno, yo personalmente soy un convencido de la transparencia. Pues, y allí por donde voy siempre intento implantar que los resultados sean lo más claros posible, pero no solamente para adentro, que hay que tenerlo claro para tomar las mejores decisiones. Hoy aquí hemos hablado mucho de una contabilidad interna, una contabilidad analítica para tomar decisiones. Y eso es necesario para que el negocio funcione. Pero de cara afuera, como creo a lo que te refieres a la transparencia de las cuentas de puertas para afuera. Bueno, ahí tenemos todos los stakeholders que rodean a los grupos, ¿no? A las empresas, organizaciones. Tenemos los inversores. Si nosotros queremos crecer y necesitamos una inversión de capital, ¿qué duda cabe que para nosotros convencer a alguien que nos deje el dinero, tenemos que demostrarle el retorno que va a tener? Y ese retorno viene determinado por la claridad en el que tú puedas demostrar tu buen hacer. ¿De acuerdo? Este buen hacer, pues, vendrá determinado luego por una auditoría, por una due diligence, por lo que queramos. Pero en la medida en que tú seas transparente y tu histórico sea transparente, tus resultados estén a golpe de clic dentro de tu página web o dentro del depósito de cuentas anuales, etcétera, etcétera, ese primer análisis, esa primera barrera de atracción hacia un inversor va a ser más sencilla de traspasar, ¿no? Otro grupo de interés, desde mi punto de vista, es el cliente interno. Es decir, a mí me gustaría trabajar, y de hecho me gusta trabajar en un sitio donde los resultados son democráticos. Es decir, donde yo sé cómo va mi organización. Si a mí me llega una oferta de empleo, yo soy un trabajador y me llega una oferta de empleo, yo, una de los condicionantes que pongo a la hora de tomar la decisión de si me voy o si me quedo, puede ser, oye, la salud financiera de mi empresa o cómo estoy. ¿De acuerdo? Oye, me la juego, me voy con una startup que está muy bien en marketing y vende que te cagas y tal y cual, pero no sabemos por dónde vas a salir. O me quedo dentro de donde estoy. O sea, yo necesito saber si, a la hora de tomar esa decisión, pues, oye, me gustaría saber cuál es la salud de mi empresa, cuál es la salud financiera. ¿Estamos creciendo? ¿Somos más rentables? ¿Estamos abriendo nuevos establecimientos? ¿Hay posibilidad de seguir escalando dentro de la empresa? O sea, esa información es clara, ¿no? Por lo tanto, por un lado, hablando de la transparencia, fuera para los inversores, pero también para el cliente interno, como es el capital humano, ¿no? Pues ya un poquito para cerrar la mesa redonda, porque nos estamos ya yendo un poco de tiempo. Os lanzo una pregunta a los dos para que ver qué opináis. Claro, hacerse grande, ¿no? Pues implica una mayor aparatosidad, ¿no? Eres más elefante que ratón, te mueves con más torpeza seguramente, ¿no? ¿La digitalización creéis que es una oportunidad para competir en este contexto? Si eres un grupo de restauración, si eres un sistema de franquicias, si lo quieres ser, ¿creéis que la digitalización te ayuda a ser más flexible, Gonzalo? Bueno, más que le ayude o que te sirva para competir o que te ayude, yo creo que actualmente la digitalización es una necesidad, ¿no? O sea, ahora mismo quien no esté digitalizado, quien no tenga esa previsión a futuro, está muerto, está fuera de juego. Ahora mismo todo lo que es digitalización a nivel de franquicia y a la hora de replicar es esencial porque te va a ayudar a establecer un control mejor, que es lo que estamos comentando, ¿no? A poder formar mejor a tus empleados, a saber distinguir también y aprender sobre tu modelo de negocio, porque al final, al digitalizar, te va a permitir
abrirte a nuevas vías de mercado y a también tener un control mejor y saber qué es o los problemas que están surgiendo o qué puedes solucionar o cuáles son tus fortalezas, ¿no? Entonces, a día de hoy no es que te ayude a competir, sino que es una necesidad. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Manolo? Pues yo, mira, la digitalización la veo un doble beneficio. Vuelvo a mi pata financiera. El primer beneficio evidente es el coste, es decir, la productividad. A medida que tú vayas implantando procesos de digitalización y vayas descartando procesos analógicos y procesos a mano, que duda cabe que a medio plazo, ya no te digo a largo plazo, pero a medio plazo, esa inversión que tú hayas realizado en esa estrategia de digitalización o esa medida de digitalización te van a revertir, indudablemente. Y lo sé porque he trabajado en proyectos de digitalización en algunos clientes y a los 4 o 5 meses son inversiones que ya están amortizadas. Eso por un lado, el coste. Y por otro lado, la agilidad en la toma de decisiones. Lo hemos visto antes. Cuando pides un dato, ese dato tiene que ser fiable, rápido, concreto y útil. No puede ser un dato que tengas que buscarlo en una libreta, que tengas que buscarlo en el disco duro del que se lo tiene en su casa o que, total, que cuando quieras tomar la decisión ya ha pasado la oportunidad o ya no es práctica, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, digitalización sí, coste y toma de decisiones. Pues muchísimas gracias. La verdad que, bueno, hemos tratado un tema que daría para muchas horas, ¿no? Porque hablar de grupos de restauración, hablar de sistemas de franquicias es apasionante. Mezcla lo mejor de la flexibilidad que tiene la pyme con lo mejor que tiene la complejidad y sofisticación de la gran empresa, ¿no? Entonces me parece que da para mucho. Y bueno, pues ahí quedamos un poquito con ese guante encima de la mesa, a ver si algún día pues hablamos también y hacemos un simposio solamente sobre este tipo de cosas, porque francamente es muy, muy interesante. Y nada, pues daros las gracias, Gonzalo, desde Madrid. Gracias por estar con nosotros, conectado en Málaga. Y Gracias a vosotros. gracias, Gonzalo. Y Manuel, muchísimas gracias. Gracias.